Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalia Sánchez y en nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Sin Filtro. El presidente López Obrador declaró que no asistirá a la 9ª Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, a menos que todos los países de Latinoamérica sean invitados, incluyendo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. A esta posición se han sumado otros líderes de la región, como el presidente chileno Gabriel Boric, el boliviano Luis Arce y el argentino Alberto Fernández. Aunque Estados Unidos no ha emitido una respuesta oficial, este miércoles se llevó a cabo una reunión virtual entre el presidente López Obrador y el senador estadounidense y enviado de la Casa Blanca encargado de la cumbre, Christopher Dodd, para negociar su asistencia. Las cumbres de la Cumbre de las Américas reúnen a los jefes de Estado y de Gobierno de los países del continente cada 3 años desde su primera edición en 1994. ¿Qué pasará en la Cumbre de las Américas? ¿Hay alguna división en los países de América Latina? ¿Cuál es el papel de México en la región? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 universitarias y universitarios. Acompáñanos la siguiente hora. No le cambies, que ya inicia la mesa de Sin Filtro. La 9ª Cumbre de las Américas, la cooperación regional y el papel de México son los temas de esta noche. Y para abordarlos dividimos el programa de la siguiente manera. Bloque 1. Cooperación en América Latina. ¿Cómo es el panorama político de los países de la región? ¿Este panorama favorece la integración o el aislamiento? ¿Cuáles son los temas prioritarios para México en la cooperación regional? Bloque 2. La Cumbre de las Américas. ¿Qué temas se tratarán en esta 9ª cumbre? ¿Se justifica la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre? ¿Y si fue acertado que el presidente López Obrador condicionara su asistencia o no? Bloque 3. El papel de México en la región. ¿Qué ha cambiado en la diplomacia México-América Latina de la 4T? Balance de la gira presidencial a Centroamérica y el Caribe. Por último, un bloque 4 para las conclusiones. Y para debatir esta noche nos acompañan Sofía Zamorano, tesista de Relaciones Internacionales en el Colegio de México. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenida. Emilio Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales en la Ibero e integrante de la radio Bitácora de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Emilio? Mucho gusto, Natalia. Un gusto coincidir otra vez. Bienvenido. Lucio Ávila, internacionalista por la FES Aragón y miembro de la red de norteamericanistas del CISAN de la UNAM. ¿Cómo estás? Hola, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bienvenido de vuelta. Y Elke Mobayed, internacionalista por el ITAM. Hola, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Pues bienvenidas y bienvenidos todos. Y bueno, vamos a empezar este primer bloque contigo, Emilio, para que nos empieces a contar cómo está el equilibrio de fuerzas políticas ahorita en América Latina y cómo lo ves relacionado con la fuerza que tiene ahorita Estados Unidos. Sí, bueno, es un panorama bastante complejo. Uno tiene que entender las condiciones de cada país de Centroamérica porque son exclusivas de cada uno para entender el razonamiento de por qué Biden decide, o al menos esa es un poco la dialéctica que ha presentado el gobierno de Estados Unidos, de que no va a haber una invitación a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Para entenderlo, el plan Biden lo resume bastante bien. Él habla bastante de que hay condiciones de corrupción, élites enriquecidas, violaciones a los derechos humanos. Hay condiciones que pues son históricas, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua han presentado estos problemas que son endémicos, pero para comprenderlas también tendremos que entender cómo ha sido Estados Unidos en la región, cómo ha influenciado a Estados Unidos o qué planes, qué estrategias ha empleado para integrar a la región y para mejorar las condiciones. Y bueno, pues aquí nos llevamos varias sorpresas. En los últimos días, seguramente ustedes lo supieron en las noticias, cómo pues se levantaron sanciones a Venezuela, ¿no? Y en el cambio en la dialéctica era muy interesante. Antes era el dictador Maduro y ahora ya es el presidente, lo cual es bastante sorprendente tomando en cuenta pues a Juan Guaidó y cómo el papel que tuvo con Estados Unidos. Y es lo mismo con Cuba, ¿no? Donde se han levantado sanciones, se han permitido más vuelos, la reintegración, las remesas. Y estos elementos son importantes de enlistar porque nos están hablando de que Estados Unidos, por un lado, menciona en este plan Biden, que ya tiene bastantes meses que se publicitó, que lo único que necesita Centroamérica para que sea la gran historia del éxito del hemisferio occidental es voluntad política. Hay muchas promesas por parte de Biden. De hecho, pues como ustedes estaban al tanto, con la gira de López Obrador, nos dimos cuenta que iba a haber varios fondos que Estados Unidos y su gobierno iba a liberar a Centroamérica, pero no se han liberado. Y creo que eso es importante también para entender la complejidad de la región. Claro. Sofía,
quiero que también hablemos un poco sobre esto que está empezando a decirse mucho sobre una nueva ola de izquierdas en América Latina. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que sí es cierto que es como una izquierda única desde Boric hasta Maduro, por ejemplo? ¿O crees que más bien son diferentes políticas que ya no encajan en las mismas cajas que antes, por así decirlo? Sí, me parece muy interesante porque justamente la victoria de Boric fue, digamos, inédita, ¿no? Fue una izquierda muy diferente, fue una izquierda que desde la manera en que se comunicó se planteó totalmente diferente. Una izquierda que se distancia a sí misma entonces de una izquierda, por ejemplo, como la de Maduro, que bueno, en este sentido, digamos, creo que la izquierda como tal o pensar a la izquierda se había vuelto totalmente, o se había visto manchado por la imagen de Maduro y por la imagen de Venezuela en general. Pero quiero creer que este giro con Boric justamente va a marcar una diferencia en cómo pensamos a la izquierda, ¿no? Tuvimos una primera ola de todos los países latinoamericanos hacia la izquierda, o no de todos, pero de la gran mayoría, y faltaba México. Una vez que México da ese paso, parece haber un aliento para la izquierda en términos ideológicos, y bueno, eso un poco también contribuye a una mala imagen, como hemos visto en los últimos años con el gobierno de López Obrador. Pero quiero pensar que el giro con Boric va a marcar una nueva pauta, no sé si para una nueva ola totalmente en la región, pero sí la manera en que pensamos el giro a la izquierda. Claro, ¿tú cómo lo ves, Elke? Creo que ese tema es muy importante y además también pensar si, por el otro lado, la derecha o las derechas igualmente pueden como resumirse en un mismo bloque o si estamos hablando también de algo diferente históricamente con respecto a otros momentos en la historia y también entre diferentes países. Sí, claro. Pues sí, algo que creo que es importante destacar aquí es que cuando hablamos de América Latina como una región, sí podemos hablar de similitudes que van desde similitudes históricas, o sea, porque comparten su posición en el sur global, porque comparten su dependencia de Estados Unidos, pero justamente hay muchas diferencias, incluso en las mismas izquierdas. O sea, como mencionaba Sofía, tienes izquierdas socialdemócratas, izquierdas como más populistas, tienes izquierdas que no son tan izquierdas como AMLO. Entonces, es un frente que no sé si podría decir que es un frente de izquierda como consolidado y con una identidad única, pero sí creo que hay una tendencia hacia la izquierda. Hablando como de esto que decías, de como el cambio a la izquierda ahorita y con Boric, creo que justo la ola viene fuerte porque este año tenemos elecciones en Brasil y en Colombia y Boric sí es una nueva como propuesta de izquierda, pero ¿qué va a pasar con Lula? O sea, Lula va a regresar como a la izquierda como más mal vista por el exterior, no sé. Y en cuanto a la derecha, pues justo Brasil y Colombia ahorita están en la derecha, pero parece ser que se van a ir a la izquierda. Creo que igual las derechas también son variadas, o sea, Bolsonaro es un caso sumamente atípico, pero creo que sí estamos encaminándonos hacia irnos a una izquierda casi total. O sea, si vemos un mapa de colores, predomina mucho como los colores hacia la izquierda. Nos dice él que Bolsonaro es un caso atípico. ¿Cómo lo ves tú? Y también en este balance de fuerzas que estamos hablando, ¿dónde ubicarías a México? Y si piensas que favorece de alguna forma a la cooperación o al aislamiento en la región. Yo veo al caso Bolsonaro como un caso tipo Trump, en el que era una extrema derecha, una derecha que fomentaba la homofobia, fomentaba el racismo, políticas antiderechos humanos, incluso tuvo un mal manejo de la pandemia. Durante el 2020 hubo una imagen donde el presidente Bolsonaro se quitó el cubrebocas en frente de los medios de comunicación y de los periodistas casi para contagiarlos. Realmente es una izquierda una derecha muy extrema y que la verdad hace daño porque saca todos estos males que viene arrastrando la región en cuanto a homofobia, exactamente racismo, y se deben ir quitando. Y personajes así, al igual que Trump, empoderan a la población que piensa de esta manera. Ahora, yo pienso que con México lo sitúa en un centro izquierda porque también tiene tratados de libre comercio, porque vemos que tiene una relación estrecha con los países latinoamericanos que tienen gobierno de izquierda. Prácticamente el día cuando Boric ganó las elecciones, López Obrador mandó a Marcelo Ebrard para felicitarlo y para desearle un buen gobierno. Entonces sí lo vemos de una manera más afín a la izquierda, pero también maniobrando entre centro e izquierda por lo mismo de sus tratados comerciales con Estados Unidos, con la Unión Europea, sí, y cuidando ese balance.
Claro, y bueno, regreso contigo, Emilio. ¿Qué temas crees tú que ahorita son como los más prioritarios, los más importantes en la región en materia de cooperación? Por ejemplo, no sé, la pandemia, migración, pues siempre está sobre la mesa, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, AMLO lo hizo saber en la conmemoración que se dio del aniversario de Simón Bolívar, ¿no? Que es muy importante entender la idea que él tenía de Centroamérica y lo que quería generar, que es una comunidad económica, lo cual pues, hizo resonar en muchos análisis, porque se veían mentes como qué es la próxima Unión Europea, Centroamérica, o qué se necesita para que sea la Unión Europea, o cómo lograr esa integración. Pues vaya, hay muchísimos elementos que debemos entender desde este momento que no respetan fronteras. La migración, el tráfico de armas, son algunos ejemplos que nos ejemplifican que las soluciones o las políticas de un solo Estado no van a solucionar esto, ¿no? Tienen que ser estrategias multilaterales que pues al mismo tiempo reflejen el compromiso de todos tratando de ver por una agenda común. Y creo que esto dice mucho de la cumbre que ya estaremos discutiendo. Cómo se pueden trabajar estos temas, la cooperación, migración, derechos humanos, si los países que son responsables en muchos casos de violaciones a los derechos humanos no están en esos espacios. Eso creo que es muy importante de entender y sobre todo para homologar estrategias. ¿Cómo vamos a combatir la migración? Combatir, que no me gusta mucho esa palabra, pero es combatir migración, si no tocamos las causas de fondo. Los Claro. países que pues al final son las personas que huyen de estos países por las malas condiciones de vida. Sí, y esto que dice Emilio de que esta idea de la integración regional, Centroamérica, pero toda América Latina, viene de hace mucho, desde Bolívar, como lo dice Emilio. ¿Tú por qué crees que no se ha podido dar? O sea, ¿por qué ha sido tan difícil para los países latinoamericanos aprovecharse de las cosas que lo unen y hacer un frente fuerte, por ejemplo, contra Estados Unidos? Ok. Creo que parte de lo que explica que no se haya logrado es que cada país lidia con sus propias crisis políticas, que son crisis muy intensas y es difícil salirte de lo doméstico cuando no está bien lo doméstico. Creo que, o sea, la cooperación se vuelve complicada también cuando las ideologías son tan distintas. O sea, por ejemplo, ahorita bueno, no ahorita, en el 2000 Argentina le propuso a AMLO hacer un frente ABM, ya que se vaya a la izquierda. Entonces, creo que sí optan mucho como por irse con los gobiernos que vayan como en línea política similar. Pero, o sea, además de esto, creo que también algo que no fomenta la cooperación es que los organismos internacionales a veces no cumplen con lo que quisiéramos que cumplieran, porque obviamente estás lidiando como con el gran, no sé cómo llamarlo, o sea, como con el gran obstáculo que es Estados Unidos. O sea, un obstáculo y al mismo tiempo algo bueno. O sea, tienen que balancear el poder entre unirse entre ellos, pero unirse con Estados Unidos también, pero también crear dos frentes diferentes. Entonces, es complicado por los juegos de poder y también por lo distintas que son sus economías. O sea, tienes economías muy grandes, economías muy chicas. O sea, cuando habla de crear una Unión Europea, pues yo digo, o sea, no sé, Sí. vean el caso de Grecia, que es un problema que imagínense, aquí hay miles de Grecias. O sea, entonces, Sí. o sea, hay muchas distinciones económicas, sociales y políticas. Sí, que quizás no somos tan parecidos como pensamos. Exacto. Pero bueno, tenemos que hacer aquí una pausa. Pero volvemos para hablar sobre la Cumbre de las Américas y la postura del presidente López Obrador contra la exclusión. No te vayas, estamos en Sin Filtro aquí en Foro TV. Regresamos a Sin Filtro. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre el clima político en América Latina y las diferentes fuerzas políticas de la región. Y en este bloque nos vamos a adentrar al tema de la Cumbre de las Américas. Y ahora voy a empezar contigo, Sofía, para que nos hables sobre los temas prioritarios en esta cumbre, qué es lo que se espera que se va a hablar, qué han dicho, de qué se va a tratar. ¿Y por qué crees tú que ha sido tan importante para el presidente Biden asegurar que el presidente López Obrador esté ahí? Sí, bueno, esta cumbre versa sobre muchos temas, pero podríamos dividirlo entre los tres foros principales que va a haber, que es el foro de la sociedad civil, en donde pues es justamente eso, que va a reunir a líderes de la sociedad civil y van a hablar de cómo impulsar una agenda que beneficie a la sociedad de una manera sustentable, equitativa e inclusiva. Un segundo foro, que es un foro de jóvenes de las Américas, en donde líderes de la juventud buscan soluciones para un futuro enfocado hacia que sea más equitativo y sobre todo sostenible.
La cuarta cumbre de los CEO de las Américas, que es el tercer foro, reúne a empresarios del sector privado que justamente buscan soluciones a los estragos que dejó la pandemia, sobre todo económicas, pero también laborales, de salud, etcétera. Creo que estas ponencias hablan mucho de los temas que está poniendo Estados Unidos en la agenda, o los que por lo menos les gustaría tratar. Creo que sí es una cuestión de, desde Estados Unidos, crear una visión mucho más integral de un hemisferio occidente que no deje de fuera estos temas que son tan importantes para ellos, ¿no? Han hablado de inclusión social, de recuperación económica, cambio climático, y mucho en esta sede se ha insistido en los valores democráticos, en la transformación de los derechos humanos hacia este sentido y de generar las condiciones para que la democracia sea como el hito de la región. Creo que en este sentido sí esta cumbre se diferencia de otras porque esta insistencia no está tan presente, pero creo que queda mucho por esperar pensando en que la explosión todavía no es definitiva. Sí, y el presidente López Obrador ha estado reiterando que la justificación para su postura de condicionar su asistencia a la Cumbre de las Américas, dependiendo si se invitan a todas las naciones o no, está en los principios de política exterior de México, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sí se justifica esta decisión con estos principios o no? Ok. Yo creo que este es el discurso que ha tenido Andrés Manuel López Obrador desde el principio, sí. Que yo me tengo a los principios de política exterior cuando ni siquiera le importa la política exterior. O sea, en realidad yo creo que esta decisión viene por otras razones. O sea, creo que por un lado Andrés Manuel se quiere posicionar como el líder de América Latina y esto de cierta forma es como, bueno, frente a Estados Unidos, o sea, como que quiere jugar un poco un papel de intermediarios defensor de América Latina frente a Estados Unidos, como aprovechándose de la relación cercana que tiene con Estados Unidos. Entonces, creo que por un lado hay esta parte como de líder. Creo que por otra parte también Andrés Manuel lo que sí ha tenido, que sí puedo decir, es que se ha impuesto a Estados Unidos. O sea, como que no ha sido un presidente sumiso. Entonces, creo que este acto sirve un poco hasta para el futuro, justo como lo que decían que no ha Estados Unidos pagado lo que prometió que iba a pagar para jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Esto siento que de cierta manera es como de mira lo que puedo hacer si no haces lo que yo quiero. O sea, ya me están siguiendo los países latinoamericanos. Puede ser que no vayan todos los jefes de Estado. Puede ser, o sea, boicotear la cumbre. No me importa que pienses que boicotear la cumbre. O sea, le está diciendo como yo no me voy a someter. Entonces, dado que viene de Centroamérica y viene de negociar los programas, creo que esto es una forma de decir también como de si no me pagas los $4,000 millones, tengo estrategias y tengo pues a mi gente que me respalda. O sea, entonces, ¿para ti no fue acertado o sí fue acertado esta posición del presidente? Es que esta pregunta he tratado de definir mi postura desde que lo dijo y obviamente ahorita ya que vimos un poco las consecuencias, es un poco hacer trampa porque pues ya sabemos qué pasó. O sea, todavía no sabemos al momento de la grabación si los van a invitar o no, ¿no? Bueno, sí, todavía no sabemos qué va a pasar, que digo yo creo que no va a ceder Estados Unidos, pero dado, por ejemplo, el apoyo que ha dado los países latinoamericanos, en ese lado sí digo, mira, sí fue acertado, o sea, sí tuvo eco, dado la reacción de Estados Unidos que ha sido hasta eso buena, o sea, han optado por el diálogo con más países, con México, ha sido buena, pero creo que ha puesto a Biden en una situación de muchísima presión, que no necesitábamos ahorita. O sea, Biden ha tratado de hacerlo muy bien con México y creo que lo puso como una fricción innecesaria en la relación porque está bien que quiera imponerse ante Estados Unidos, pero ¿por qué usar este evento? ¿Por qué usar este evento que es muy importante también para el continente? O sea, como que está haciendo que la discusión se vaya hacia eso y no hacia lo que queremos discutir en la cumbre. Entonces, por ese lado creo que chance no fue tan acertado. Entonces, no sé, o sea, me choca decir como, no sé, depende, pero creo que no estuvo tan mal como creímos que iba a estar. Aunque no estoy tan de acuerdo de los medios. O sea, no opto por los medios diplomáticos y eso es lo que no estoy de acuerdo. Bueno, ya hablaremos en el tercer bloque de la política exterior de la 4T en general y del presidente López Obrador. Pero tú, ¿cómo lo ves, Emilio, lo de el condicionamiento de la asistencia, acertado, no acertado? Y también decir que después el presidente trató de suavizarlo un poco diciendo, bueno, pero no queremos poner en riesgo nuestra relación con Estados Unidos, nos llevamos muy bien, estuvimos en el 5 de mayo, bueno, Beatriz, la primera dama en la fiesta con Biden. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, lo que me queda claro, antes de responder la pregunta, es que el tema de invitar o no invitar ya condicionó a la cumbre.
esa ya es una consecuencia, ese ya es un factor que podemos tomar en consideración y esto le va a afectar a Biden, eso es definitivo. Básicamente tiene que hacer un balance. Invito a estos países, haciendo segunda México, arriesgándome a que esto afecte en las próximas elecciones, porque es año electoral en Estados Unidos y por eso es tan importante, y que Florida peligre, porque pues Florida es uno de los estados más importantes en estas elecciones, y pues vaya, entendemos la historia de muchas de las personas cubanas, antecedentes que no tienen una muy buena percepción de Cuba, o opta por otra cosa y tira este plan del que he hablado muchísimas veces, de tratar de llegar a un acuerdo con Centroamérica para arreglar la cuestión migratoria, ¿no? Entonces, yo creo, y mi filosofía, y se puede ejemplificar un poco, hay semejanzas con lo que pasó en Naciones Unidas con Rusia. En el Consejo de Derechos Humanos, México se abstuvo de expulsar a Rusia. Eso ocasionó, pues, muchas alarmas, muchos, pues, se asustaron de esta decisión. ¿Por qué no condenó? ¿Por qué no lo expulsó? Y el embajador de la Fuente dio una respuesta muy interesante que decía, ¿cómo vamos a expulsar al país que cometió las atrocidades? Porque ¿dónde lo vamos a juzgar? Y es una muy interesante respuesta, porque yo siento que hace ecos a lo que está pasando en la cumbre. ¿Cómo vamos a excluir a países que violan derechos humanos? Porque eso no lo vamos a negar. Que son países que tienen una cuestión migratoria muy problemática y en la cual pues tenemos que llegar a acuerdos para, si queremos avanzar con estos temas de la agenda, si los excluimos y hacemos que no existen. Yo creo que esa es un poco la dialéctica de AMLO y la ha tratado de impulsar en Centroamérica. Él básicamente quiere eliminar esta cuestión de Estados Unidos de que yo decido quién es una democracia, yo decido quién invito y pues eso es un poco problemático. Y digo, ya se ha mencionado varias veces que no tienes que ser una democracia para asistir a la cumbre, no es un requisito. Y eso también es muy interesante para tomarlo en consideración. Sí, que Cuba ya ha estado invitado antes, cuando estaba Con Obama, por ejemplo. Sí. Lucio, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú piensas que también debería de estar admitido estos países? Y también sobre la postura, quizás sí presionar al presidente Biden para que se invitaran a estos países, pero ¿crees que fue la forma correcta o cómo lo ves tú? Para mí México es un país estratégico en cuanto a su diplomacia, en cuanto a la posición que tiene, es parte de Norteamérica, es parte de América Latina, del Caribe, de Centroamérica, realmente es un vocero y tiene una voz muy fuerte de América Latina. México por su parte puede ser este altavoz que necesita Estados Unidos para hacerse escuchar en la región, para resolver la cuestión de Venezuela, porque recordemos que López Obrador ha levantado la mano para que México sea sede de frenar las confrontaciones entre oposición y entre gobierno de Venezuela. También tiene buenas relaciones con Cuba, con los gobiernos de América Latina. Por tanto, es importantísima su presencia dentro de la cumbre, porque junto con Brasil son las dos economías más grandes de la región y hay que tenerlo muy a consideración. Ahora con Cuba yo creo que es un caso simbólico en el sentido de, por medio de Cuba, México está demostrando sus principios de política exterior y lo podemos ver desde los antecedentes. Sí. Y finalmente, Sofía, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú te posicionas del lado del presidente López Obrador o crees que pudo haber cambiado esta estrategia? ¿Cómo lo ves? Posicionarme del lado del presidente López Obrador no sé qué tanto, sin embargo considero que su decisión de condicionar su asistencia fue totalmente acertada y lo es por tres razones. Primero, justamente por lo que platicábamos de un lineamiento medular en la política exterior de México que siempre ha respetado, que es el respeto a la autonomía, a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos. Segundo, porque con este condicionamiento, queriendo o no, pues se ha hecho a sí mismo un mediador entre Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos, que era un poco lo que decía Emilio, ¿no? Como dejar de darle todo este poder de decisión y darle todo este peso de decidir de manera arbitraria, un poco, qué factores de política interna se toman en consideración para esta cumbre, que como decía, no es un prerequisito ser una democracia, ¿no? Y tercero, porque de esta manera ha creado un frente diplomático al que se han sumado Chile, Argentina, Bolivia, y que esto habla mucho de cómo México, si así lo quiere, puede reactivar su política exterior en la región y posicionarse justamente como, no me gusta el hermano mayor, el término no me encanta, pero creo que es acertado. Sí, justamente lo que dicen de cómo vamos a negociar si no está invitado a la cumbre, por ejemplo. Claro. Pero bueno, vamos a hacer una nueva pausa. No te vayas, que seguiremos hablando en Sin Filtro sobre el papel de México en la cooperación regional y la diplomacia bajo la 4T.
Regresamos a Sin Filtro, ahora para hablar sobre el papel de México en la región. Estamos con Sofía Zamorano, tesista de Relaciones Internacionales en el Colegio de México, Emilio Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales en la Ibero e integrante del radio Bitácora de Derechos Humanos, Lucio Ávila, internacionalista por la FES Aragón y miembro de la Red de Norteamericanistas del CISAM de la UNAM, y Elke Mobayed, internacionalista por el ITAM. Y en este tercer bloque vamos a hablar del papel de México en la región. Y ahora empiezo contigo, Elke, para un breve balance de la gira presidencial por Centroamérica que dio el presidente López Obrador a inicios de este mes. Ok. Creo que es importante empezar por destacar que esta gira es la primera gira que hace el presidente al extranjero fuera de Estados Unidos, que sí, dicho sea de paso, las giras a Estados Unidos ni siquiera fueron como por parte de una diplomacia, fueron por eventos extraordinarios, que fue cuando se firmó el TEMEC y cuando asumió México la presidencia del Consejo General de las Naciones Unidas. Ahorita es la primera vez que va y digo, creo que podemos darle un poquito como de chance porque hubo una pandemia que no estaba tan fácil que viajara, pero es un símbolo muy importante que haya ido ahorita y los países que eligió para ir. Obviamente, la prioridad para México es Centroamérica por el tema migratorio, que es muy evidente. Y esta gira fue lo que desató esta postura hacia la cumbre. En el balance, o sea, lo que se discutió básicamente con los países de Centroamérica fue los programas de Sembrando Vida. Dijo algo importante, que es que los trabajadores que están de este lado de la frontera y que forman parte del programa van a entrar al IMSS, les van a dar prestaciones laborales. Habló de aumentar los beneficios a más trabajadores. Algo que también es importante es que también discutió con Xiomara Castro en Honduras sus políticas eléctricas, que esto hace eco a lo que habíamos hablado hace poquito, como de con quién te alineas, pues con quien está de acuerdo contigo, y aquí Xiomara tiene como posturas similares a las de él en la reforma eléctrica. También habló de reducir aranceles, creo que fue con Belice, y luego su último destino, que fue Cuba, que fue obviamente el más hablado, el más discutido. Con Cuba, ahorita se ha hecho polémico la invitación que hizo a los 500 médicos cubanos para venir a trabajar aquí a los especialistas. En las mañaneras ha dicho, o sea, le han preguntado, creo que todos los días esta semana, sí, le ha dado muchísimo espacio. Le ha dado muchísimo espacio a lo de los médicos, y él ha dicho como, o sea, los médicos dicen como nosotros no tenemos trabajo, ¿cómo van a traer como a médicos de allá? Y lo que dice el presidente pues es interesante, que es para los médicos que no quieren ir a las comunidades rurales. Entonces eso creo que está bien. Habló también de la posibilidad de adquirir vacunas, sea cubanas o sea internacionales, para los niños mayores a 2 años. Entonces creo que sacaron elementos como prácticos importantes, pero también elementos como ideológicos. O sea, lo condecoraron, lo condecoró el presidente Díaz-Canel con la medalla esta como por su desempeño como gran líder y no sé qué. Entonces creo que esto dejó también una consecuencia ideológica, que es como la cercanía de México con Cuba y con las ideologías de izquierda. Y bueno, ya, no quiero acaparar el micrófono. Bueno, Lucio, ¿tú cómo ves los acuerdos a los que se llevaron en la gira? Definitivamente, como dice él, que los más polémicos fueron los de Cuba en materia de salud, las vacunas a niños y justo lo de traer a los 500 doctores. Pero, ¿cómo ves tú, por ejemplo, Sembrando Vida, que justo como decía ahorita Emilio, atiende las causas de la migración? ¿Crees tú que funciona o no? ¿O cómo lo ves? A mí me parece que el tema migratorio es de los más urgentes que tiene el gobierno, especialmente porque también tiene la presión del gobierno de Joe Biden. Y ahí están las cifras otorgadas por la Comisión Mexicana para los Refugiados, de la Comar. 130,000 el año pasado, en 2021, y también superando por 3 o por 4 el año del 2019, que fue 40,000 refugiados centroamericanos en México. Entonces, claro que es importante este tema, porque México es país tanto expulsor de migrantes, tanto de paso, tanto de, podemos decir, de destino, porque ya no es nada más una realidad la que vive México en la migración, ya son varias realidades las que conviven en México, y sí debe tener estos acuerdos presentes. Personalmente no creo que Sembrando Vida vaya a tapar todas estas flaquezas que tiene Centroamérica para solucionar el problema.
creo que hace falta muchísimo más inversión. De hecho, hay estudios, incluso por el CIDE, donde se señala que tanto banqueros o tanto políticos se quedan con los recursos que destina a Estados Unidos o destina a México. Entonces, realmente no lo veo tanto como una solución a largo plazo a este programa de Sembrando Vida. Y también hay que mencionar, y muy importante, México ahorita tiene este problema y se podrá resolver solamente si se destina la ayuda correcta y si se atienden esas raíces del problema. Bien, Sofía, ¿cuáles crees tú que han sido los temas prioritarios de la política exterior de la 4T, ahora sí? Y si realmente crees que hay cambios en materia de discurso o de acciones de diplomacia con respecto a administraciones pasadas. Sí, creo que justamente ahora que hablaba Lucio de este tema de migratorio, me recuerda mucho el proyecto de nación que planteaba López Obrador en 2018, ¿no? Que en política exterior básicamente era, en sus propias palabras, caminar hacia un mundo mucho más justo a partir de una coherencia entre política interna y política externa. Que en sus propias palabras, la mejor política externa es la interna. ¿Qué tanto cumplió esto? Pues, bueno, queda a debate para otro programa totalmente, pero creo que justamente de la planeación a la ejecución hay una gran distancia que no siempre se puede cubrir. Creo que justamente la política exterior, sobre todo en estos temas, pero en general hacia América Latina, ha sido más reactiva que propositiva, ¿no? Pienso en algunos casos muy concretos, como la crisis venezolana, el asilo de Evo Morales y las caravanas migrantes. Creo que justamente este último tema este último evento fue el punto en que más ha cambiado, a mi parecer, la política exterior mexicana hacia América Latina, en tanto que esta política migratoria que prometía López Obrador de puertas abiertas, de un mundo más justo, equitativo, pues totalmente no fue así y se dio a las presiones de Estados Unidos y hemos visto al contrario, un endurecimiento de todas estas políticas. Hemos visto casos súper sonados del trato a inmigrantes, de la Guardia Nacional, de cada vez menos paso en la frontera sur y creo que justamente en comparación con otras administraciones, digo, no es que todas hayan brillado en su manejo migratorio, pero creo que sí no había sido ni tan mediático ni tan caótico. ¿Cómo lo ves tú, Emilio? Son varios elementos, estoy totalmente de acuerdo con ustedes en lo que señalan. Yo creo que había una frase muy chistosa que se daba en el sexenio de Peña Nieto, que decían que la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, era una extensión de la Secretaría de Economía, ¿no? Que no había política exterior. Entonces, es muy interesante pensarlo porque estoy de acuerdo con lo que dice Sofía en el sentido de que es muy diferente tener un proyecto de nación y es otra cosa implementarlo, porque ya es un mar de diferencia. Pero sí se debe destacar el intento de integración. ¿Cuándo habíamos visto un intento de integración de un presidente en Centroamérica? Usualmente este era un tema de si genera fricciones con Estados Unidos, México permanecía con su postura de no intervención, autodeterminación, no me meto, hago como si no pasó nada. Y yo creo que es importante destacar el hecho de que al final Estados Unidos ahorita está un poco condicionado a lo que hizo México. Provocó una reacción en cadena de varios países. Y es interesante analizarlo desde esa perspectiva porque pues estamos viendo un México más activo en Centroamérica. Y yo creo que eso pues se debe destacar. Ha habido muchos intentos, la CELAC, cumbres iberoamericanas. Vaya, se ha intentado llevar a Centroamérica a México siempre, pero creo que nunca se ha logrado llevar a la realidad. Si se va a pasar o no, eso pues como dice, estará por verse, vamos a ver qué sucede. Pero yo creo que es un buen intento. Definitivamente en las acciones ha dejado mucho que desear con la cuestión migratoria, por ejemplo, pero habría que pues entenderlo desde ese lado también. Claro. Sofía, ¿tú cómo ves esta idea que ha propuesto el presidente López Obrador, al menos desde la cumbre de la CELAC del año pasado, que de hecho este miércoles volvió a salir con la reunión del enviado de la Casa Blanca sobre sustituir la Organización de Estados Americanos por otro organismo nuevo para como dejar atrás esta etapa, dejar una nueva etapa al frente de política exterior, perdón, de cooperación en la región, en América Latina? ¿Tú crees que esta idea sí podría resonar en muchos otros países de América Latina? ¿Crees que sí hay suficientes intereses para como superar los costos de volver a hacer una organización desde cero? Es una pregunta un poco complicada. Creo que, sí, claro. Digamos, yéndonos por partes, creo que sí existen ya varios esfuerzos de cooperación regional,
desde diferentes espacios, ¿no? Tenemos la CEPAL, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, el TEMEC, ¿no? Que sí son muy diferentes entre sí, pero que es importante no perder de vista que la motivación y que las ganas, por así decirlo, existen, ¿no? Creo que sí sería importante reconocer que se han perdido espacios en el sentido de qué es lo que está haciendo Estados Unidos ahorita, ¿no? Como condicionar la participación, condicionar que asistan o no, si eres o no una democracia, y entonces yo decido si eres o no una democracia o si cumples o no con mis requisitos de derechos humanos, con mis requisitos de libres elecciones. Creo que en ese sentido sí valdría la pena, y este es como, digamos, una segunda parte de tu pregunta, sí valdría la pena un esfuerzo extra, por así decirlo, de encontrar otro espacio o de transformar otro espacio y que se vuelva justamente una oportunidad, ¿no? Lo que decía Emilio hace un rato, no es un prerequisito y justo al contrario, lo que se busca y la oportunidad que presenta que se inviten a este tipo de países que están siendo excluidos, Nicaragua, Cuba, Venezuela, presta la oportunidad para que justamente se exhiban todas estas fallas que Estados Unidos ha reconocido y que lo ha dicho abiertamente para crear discusión, para crear maneras más propositivas de lidiar con los problemas, de crear soluciones conjuntas e integrales. Entonces, en ese sentido, creo que los espacios ya existen. Creo que un nuevo espacio no estaría de más, aunque por el momento sí lo veo complicado. Sí, ¿cómo lo ves tú, Lucio, este tema de la OEA? Yo encuentro difícil esto de crear un nuevo espacio porque ya lo mencionaban, América Latina y tanto la región está repleta de mecanismos de integración. Tenemos al Mercosur, tenemos a la Alianza del Pacífico, en su momento fue el Prosur, que no tuvo éxito, tenemos también a la UNASUR, al TEMEC, entonces mecanismos de integración sobran en América Latina. Yo creo que se debe aprovechar lo que se tiene. De hecho, CELAC nace porque quiere contrarrestar y ver la visión latinoamericana de los problemas de la región sin Estados Unidos, porque en ese momento, cuando se crea la CELAC en 2011, estaba en el poder Rafael Correa y él se contraponía mucho al poder de Estados Unidos del Norte, ¿no? Entonces, vemos esta creación de mecanismos cada vez que uno está en desacuerdo, cada vez que ahora yo soy de izquierda y quiero crear mi propia club de amigos y después olvido lo que ya tengo, pero no recuerdan lo que ya se está construyendo, ¿no? América Latina sufre mucho de esto, si su camino de integración es difícil, todavía sigue integrándose, haciendo sus esfuerzos. Recordemos que la Unión Europea tardó alrededor de 40 años. De igual manera, América Latina está encontrando su camino, pero habrá que recordar que tenemos ya algunos foros que podemos utilizar. Ahora, la OEA, definitivamente la OEA debe ser modificada porque sí se ve muchas veces esta preferencia y esta sumisión ante Estados Unidos de a ti te llamo la atención porque no eres de mi club, pero a este no porque sí se lleva bien con Estados Unidos, ¿no? Se vio con Bolivia, en el caso de las manifestaciones en Colombia no se pronunció mucho la OEA, incluso no sacó tantos comunicados para condenar las violaciones a derechos humanos. Entonces, yo primero diría que se aproveche lo que ya se tiene. Sí, bueno, pues vamos a una pausa y volvemos a un último bloque para conclusiones. No te vayas, estamos en Sin Filtro aquí en Foro TV. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para una última ronda de conclusiones. Y ahora empezamos contigo, Lucio, para tus conclusiones. Yo pienso que la política exterior de México en América Latina y en la región está ahí. Bien dicen, falta un plan, falta que alguien o podamos entrar en internet y digamos, esto es lo que quiere el gobierno, estos son sus objetivos. Pero si somos minuciosos o si vemos las acciones, pues ahí se ve su política exterior, ¿no? Primero estuvo el asilo a Evo Morales, estuvo la visita de Alberto Fernández, ya la mencionaban, la visita de López Obrador a Cuba, a Centroamérica. Entonces se ve que ahí está su política exterior, pero así como mencionaron, parece reactiva, ¿no? Parece que está reaccionando a lo que está pasando y no está proponiendo. Cuando México, como mencioné, es un líder en la región y debe de comportarse y estar a la altura si quiere ser el líder o como López Obrador se quiere ver. Sofía. Sí, creo que mucho de lo que hemos platicado, brevemente creo que excluir a un país a partir de un criterio que no es prerequisito, en este caso para la cumbre, no solo atenta en contra del espíritu mismo de la cumbre, sino que crea un precedente muy precedente, peligroso,
para futuros foros. Creo que además es muy interesante que ver que el condicionamiento de asistencia por parte de López Obrador haya sido respaldado por gobiernos de izquierda. Creo que eso es muy interesante y no hay que perderlo de vista. Por más que siga al aire la invitación hacia Cuba, a Nicaragua, dudo mucho que se vaya a invitar a Venezuela por todos los problemas que podía estroquear. Y no perder de vista lo que decía Emilio, que es un año de periodo electoral en Estados Unidos y que eso va a marcar la pauta para futuras decisiones. Bien, ¿el qué? Creo que yo, de conclusión de toda esta situación, me llevo, creo que hicimos evidente lo complicado que es balancear el poder en la región y en el continente. O sea, creo que esta situación deja muy en claro el papel de México como mediador y al mismo tiempo como defensor de América Latina, pero al mismo tiempo también como un aliado de Estados Unidos. O sea, deja ver que todas las decisiones que toma un país van a afectar a todo el equilibrio de poderes. Y pues también nos deja ver que los mecanismos que tenemos de cooperación, pues precisamente creo que son complejos por la dificultad del balance de poder. Entonces creo que esto nos deja ver lo importante que es balancear correctamente. Finalmente, Emilio, te toca cerrar el programa. Qué honor. Bueno, pues el elemento más importante de la integración es contemplar a todos los actores. Creo que esa es una conclusión a la que podemos llegar y hacemos mucho, bueno, pues se puede hacer una asimilación con la Unión Europea. El que existe la Unión Europea es gracias a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el elemento más importante es que afectó a todos los países. Y hoy en día, uno de los temas de la Unión Europea con Ucrania es la integración. La integración siempre va a estar presente. ¿Cómo encontramos la manera de que se contemplen todas las voces? Sea para bien o sea para mal. No estoy diciendo que se deben justificar violaciones a los derechos humanos o dictaduras, por supuesto que no. Debe ser un espacio para exhibir y un espacio de diálogo, eso es lo más importante. Y bueno, pues incluso Estados Unidos se reúne con sus peores enemigos, con China, ¿no? O sea, siempre hay reuniones, esa es la diplomacia. Y pues también es labor de la Cancillería, se hablan mucho de estos choques con Estados Unidos, que si vamos a romper relaciones con Estados Unidos, vaya, es nuestro mayor socio comercial. Cuando AMLO no felicitó a Biden, iba a haber choque con Estados Unidos, ¿no? O sea, siempre hay choques, pero ahí están. Yo creo que es importante que ellos hagan ese balance, encuentren la manera de encontrar, sí, roces, pero también lograr balancear esa relación. Bueno, pues estaremos muy pendientes a lo que pasa en la Cumbre de las Américas y llegamos al final de Sin Filtro. Les agradezco mucho en nombre de Genaro Lozano, Sofía, Elke, Emilio y Lucio, y a ustedes por acompañarnos esta noche. Les recordamos que hay que seguir cuidándonos, así que utiliza cubrebocas en espacios abiertos y buenas noches a todos. Nos vemos en Sin Filtro el domingo a las 11 de la noche.